Hola, bendiciones hermanos y hermanas. En este nuevo día seguimos meditando las Escrituras. Estamos leyendo la segunda parte del libro de Samuel en los capítulos del 15 al 18. En el capítulo 15 leeremos la conspiración de Absalón, el hijo de David, en contra de su propio padre. Una de las cosas que podríamos observar en esta conspiración por parte de Absalón fue su paciencia en medio de la ejecución de su plan. De forma muy astuta, primero se ganó al pueblo para luego conspirar en una especie de golpe de estado en contra de su padre, el rey David. En estos actos de Absalón podremos ver que todo lo que hace es muy similar a lo que hacen los políticos en la actualidad para poder ganar el voto de la gente. Es sencillamente impresionante el poder observar esto en las escrituras de forma tan clara. El anhelo del poder, el engaño y la mentira disfrazada de buenas intenciones y de preocupación por el pueblo quedan claramente establecidos en el relato, algo no muy distinto a lo que ocurre hoy en la política en general. Absalón era muy calculador y astuto, sin temor alguno, diría yo. Mintiendo a David, va a Hebrón llevando 200 hombres de Jerusalén, quienes fueron inocentemente sin saber que iban a ser parte del nombramiento de Absalón como rey en Israel. El plan culminaba y parecía ser perfecto, ya que Absalón sería proclamado rey de Israel. David, por su parte, conoce muy bien a su hijo y sabe que si se queda en casa, morirá. Por lo tanto, decide huir con todos los suyos, dejando solamente a 10 concubinas para cuidar la casa. Cuando leamos el relato de su escape, podrá observar cómo David es un hombre sensible que enfrenta una situación difícil en extremo. Sin embargo, hace lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo deja todo en manos del Señor. En este escape, el sacerdote Sadoc dice que quiso llevar el arca junto con el grupo que escapaba, pero David no está de acuerdo y hace regresar el arca. Este es un acto tremendo de reverencia y temor al Señor. Es como si dijera, óyeme, no, por ningún motivo. Yo soy el que está arrancando, pero la presencia de Dios en medio de su pueblo no tiene que hacerlo. Es más, ustedes tampoco, le dice al sacerdote y los levitas que lo seguían. Por lo tanto, estos terminan quedándose en el pueblo junto con el arca. También nos dice la palabra del Señor que David dijo, si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Y continuó y dijo, pero si él dijera así, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. A mí me impacta profundamente el ver cómo David confía plenamente en la soberanía de Dios, cómo deposita su confianza en Él, sin importar lo adverso que pueda parecer el contexto en el cual se encuentra. Me impacta tanto como poder observar su sensibilidad y cómo ésta se logra transmitir en medio del relato. Cuando comencemos a leer el capítulo 16, veremos cómo un hombre llamado Simei, un hombre de la familia de Saúl, maldice a David mientras huye. Esta es la situación perfecta para que David descargue toda su pena y dé muerte a ese hombre. Es más, Abisai, quien acompañaba a David, le pide que lo deje al mismo cortar su cabeza por esta tremenda falta de respeto. Pero la actitud de David nuevamente es confiar en la soberanía, el poder y el amor de Dios. David dice, quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así que ese era el corazón de David. También veremos en ese capítulo cómo Aitofel, consejero del rey Absalón, le dice que tome a las concubinas del rey a la vista de todos para demostrar su poder y que quienes le siguen tomen mayor confianza. Este hecho es importante a la luz de lo que ya leímos. Podemos deducir, por ejemplo, en el relato de Betsabé con David, que la casa de David al parecer era más alta que las otras casas del pueblo, y sobre el terrado armaron finalmente una tienda para que Absalón tomara las concubinas de David. Esto, si recordamos, es una de las declaraciones de Natán ante el pecado de David. ¿Lo recuerda? Natán dice así, así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero hallaré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Por lo tanto, lo que leeremos hoy en este relato es un cumplimiento de lo que profetizó Natán a David.
En el capítulo 17 vemos como la petición de David al Señor, en el que hizo en el capítulo 15, cuando David decía, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel, se cumple en el capítulo 17. Ahí leeremos que dice, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Esto es algo que debe ser de mucho aliento, hermanos y hermanas. El Señor escucha nuestras oraciones. Acá vemos cómo David ora en el capítulo 15 y cómo Dios responde en el capítulo 17. Insisto, esto debe animarnos mucho. El Señor escucha nuestras oraciones. Absalón no considera el consejo de Aitofel, pero sigue el consejo de Usai. Va tras David y termina esto en un enfrentamiento en el bosque entre los que estaban con David y los que estaban con Absalón. Este es un sangriento combate, pero esta batalla que nosotros leeremos en el capítulo 18, veremos que termina de una forma sangrienta. El pueblo, por su parte, no dejaba ir a David a la batalla porque decían que su vida era muy preciada y David accede, pero da una orden a su gente. Dice, por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. Sin embargo, en esta batalla vemos como Joab da muerte a Absalón y con esto detiene de forma inmediata la guerra y todos los de Israel que seguían a Absalón regresaron a sus hogares. Finalmente, en este capítulo veremos el amor de David, que no miró el mal recibido por parte de su hijo y dice que lloró amargamente. Así que, hermanos y hermanas, el relato de los capítulos que vamos a leer el día de hoy nos recuerdan que Dios cumple sus promesas y que está en control de todas las cosas. Por otra parte, David reconoce al Señor y entrega en sus manos todo cuanto ocurre. David reconoce y sabe que el Señor está en control de todas las cosas, pero esto no hace que él espere sentado en el sillón y que las cosas ocurran. David actúa, pero al mismo tiempo entrega los resultados al Señor. Así que, hermano, te pregunto y para que medites y reflexiones el día de hoy, ¿cómo estamos viviendo nosotros de acuerdo a esta gran verdad?